Issei, una historia diferente. Capítulo 21. La sangre cubría el suelo y justamente enfrente estaba la fuente de dicha sangre. Un Issei con ojos color avellana, veía en estado de shock el par de cuerpos justamente a menos de 2 metros enfrente suyo y no pudo evitar comenzar a derramar lágrimas. «Oto-san, Oka-san», gritó entre lágrimas mientras corría al par de cuerpos sangrantes. Issei se arrodilló y sujetó entre sus brazos el cuerpo de su madre. Tanto ella como su padre tenían los ojos abiertos con la mirada perdida, vacía, sin brillo, sin vida. «¡Ah!», gritó con todas sus fuerzas, un grito lleno de tristeza y dolor. Issei se abrazó al cuerpo de sus padres, sin importarle que la sangre lo manchara. Las lágrimas salían de sus ojos y sus gritos de dolor y tristeza casi sonaban a que la garganta del castaño reventaría en cualquier momento. «Issei-san», llamó una voz muy conocida para el castaño. Issei abrió mucho los ojos al escuchar esa voz y giró su cabeza tan rápido que casi parecía que se le hubiera roto el cuello. Issei se quedó boquiabierto al ver a cierta monja rubia que en muy poco tiempo llegó a considerar una hermana. «Ah. Asia», dijo Issei con voz quebrada. «Issei-san, yo». De repente la rubia se quedó callada y escupió sangre a la vez que su mirada se volvía vacía. Los ojos de Issei se abrieron con horror. «Asia», exclamó Issei. La monja rubia cayó al suelo dejando ver a la persona responsable de la muerte de Asia. De entre las penumbras salió la figura de cierta ángel caída. «Reinaré», gritó con furia el castaño, sus ojos pasando a un verde brillante. La caída solo se reía y el castaño se lanzó al ataque con la voz de Gear activa en su mano izquierda. Sin embargo, cuando Issei trató de golpearla, la caída se desvaneció en humo negro que pronto se reformó junto con otros 3 ángeles caídos que Issei reconoció. Al cuarteto de ángeles caídos se acercaron otras 2 figuras que hicieron que Issei apretara sus dientes y sus puños con furia apenas contenida, pues esas otras 2 figuras eran los demonios que asesinaron a sus padres. Las pupilas reptilianas de Issei se habían contraído en pequeñas rendijas centradas únicamente en las figuras frente a él, la sed de sangre casi imposible de controlar. «Issei-kun». La repentina voz sorprendió a Issei y lo apaciguó un poco. El castaño se giró solo para ver a una cierta chica demonio por la que sentía una cierta atracción. «¿Sona?», preguntó sorprendido Issei. La expresión de la morena era una de miedo puro y dio un par de pasos atrás. «¿Sona, qué sucede?», preguntaba Issei estirando su mano a la chica, pero se cayó de repente al ver cómo su mano era una garra cubierta de sangre. Issei se miró las manos, ahora garras, en estado de shock, luego bajó la mirada para ver separado sobre los cadáveres de los asesinos de su familia. Muy por encima de Issei se reveló una luna de color rojo que iluminó la oscuridad y dejó que Issei viera su reflejo en la sangre de los demonios y los caídos muertos. Issei estaba parcialmente transformado en dragón y estaba lleno de sangre. «Issei-kun», exclamó Sona. Al levantar la vista, Issei pudo ver a Sona con lágrimas mientras estiraba su mano a Issei como intentando alcanzarlo, esto mientras era llevada por una armadura blanca. «Sona», exclamó Issei. El semihumano comenzó a volar para alcanzar a la armadura blanca, pero esta comenzó a desvanecerse junto con Sona y justo cuando Issei estaba por tomar su mano, ambos desaparecieron en partículas de luz blanca. «No», gritó Issei levantándose bruscamente de la cama. «Issei-kun, tranquilo, está todo bien, fue solo una pesadilla», dijo Sona abrazando a Issei tratando de tranquilizarlo. «Sona», dijo Issei al verla y sin pensarlo la abrazó con fuerza temiendo que desapareciera. Issei sin embargo, pudo sentir algo húmedo en sus manos. Al levantar una mano y ver de qué se trataba Issei se horrorizó al ver su mano vuelta una garra y con sangre manchando dicha garra. El castaño apartó lentamente a Sona de sí mismo y se horrorizó ante lo que veía. La morena yacía sin vida entre sus garras. «Sona. Sona. Sona», dijo con la voz quebrada y los ojos llorosos. Issei desvió su mirada a su derecha y vio un espejo en donde se veía a sí mismo en su forma semihumana y cubierto por la sangre que presumiblemente era la de la chica que sostenía. «Groar», rugió Issei. «No», gritó Issei levantándose nuevamente de la cama. La respiración del castaño era agitada, estaba literalmente empapado en sudor y giró a ver a su alrededor con el temor de encontrarse con otra sorpresa desagradable.
Compañero, tranquilo, fue solo una pesadilla, escucho decir a una familiar voz. Drake, ¿eres tú? Preguntó Issei aún con miedo. Así es compañero, solo tranquilízate, nada de lo que viste es real, fue solo un mal sueño, dijo el dragón rojo queriendo calmar a su portador. Issei, aun con temor, respiró tratando de calmarse y después de varios minutos en que no sucedió nada, finalmente pudo respirar con más tranquilidad. Ese fue un sueño horrible, dijo Issei con su mano cubriendo sus ojos. Desde debajo de la mano lágrimas comenzaron a bajar por sus mejillas. Sí que lo fue compañero, estuvo de acuerdo Drake. ¿Sabes lo que soñé? Preguntó Issei sorprendido. Me desperté por la perturbación de tus emociones, no vi todo, pero lo que vi fue más que suficiente e hice que despertaras de manera forzada, explicó Drake. Ya veo, te lo agradezco, dijo Issei con honestidad. La mirada de Issei se tornó en una expresión inexpresiva y sus ojos se volvieron de aspecto vacío, sin embargo, la tristeza predominaba en sus emociones y como prueba de ello eran las lágrimas que no dejaban de salir de sus ojos. Interiormente Issei se preguntaba qué había hecho para merecer todo lo que le había pasado. Se preguntaba si todo había sido culpa suya, si fue su culpa que su familia hubiera muerto a manos de los seres sobrenaturales, debía serlo sino porque le pasaba esto justamente a él. En ese momento Issei quería con todas sus fuerzas gritar y maldecir a Dios, culparlo por el cruel destino que había tenido que soportar, culparlo por todo lo malo que le había pasado en la vida, pero con todo lo que había pasado él sabía lo complejo que era todo el mundo y que ese sujeto no tenía la culpa de nada, además ya estaba muerto como para querer culparlo y tampoco podía culpar a Miguel pues ese tipo apenas si podía controlar a su facción como para estar al pendiente del resto del mundo. Tal vez, si no hubiera nacido en primer lugar, quizá mi familia. Deja de pensar de esa manera compañero, nada de lo que pasó es culpa tuya, dijo Drake. Entonces ¿por qué Drake? Dime por qué me pasa todo esto justamente a mí. Preguntó Issei ahora llorando a viva voz. El dragón rojo no dijo nada, ¿qué podía decir? El chico no era culpable de nada, si acaso, Drake sabía que la culpa era suya pues era su poder el que atraía a todos esos seres sobrenaturales, Issei también sabía eso, pero tampoco podía culpar a Drake por haber terminado en su cuerpo. Además, ya viste mi sueño, ya ni siquiera soy un humano, tampoco soy un digno dragón como tú, no soy más que un monstruo, dijo Issei llorando. No eres un monstruo compañero, lo que soñaste no sucederá, es verdad que mataste a esos bastardos, pero definitivamente no eres un asesino sanguinario, aseguró Drake tratando de calmar a su portador. Drake, tengo miedo, admitió Issei. Odio a las facciones, pero no quiero lastimar a nadie, no me gusta tener que matar, no quiero volverme un monstruo, pero tal y como son las cosas sé que será inevitable que tenga que pelear, incluso matar y realmente tengo miedo de convertirme en lo que vi en mi sueño, dijo con frustración Issei. Calma compañero, tu odio es comprensible y el hecho de que lo dejes de lado para que haya paz es admirable, tampoco le harás daño a nadie porque quieras, además recuerda que si no puedes tú solo siempre podrás contar con mi ayuda, después de todo estaré contigo hasta la muerte, dijo con honestidad y cierta burla lo último. Issei pareció calmarse un poco con esas palabras, él sabía lo orgullosos que eran los dragones, en especial el dragón rojo que tenía por compañero y justamente por eso podía apreciar que Drake dejara su orgullo de lado para tratar de calmarlo. Sin que Issei lo supiera, el propio Drake consideraba al chico como algo más que un simple portador pues debido a la fuerte compatibilidad de Issei con los dragones el vínculo entre ambos se fortaleció y ahora Drake lo consideraba como un amigo, un verdadero amigo como no había tenido en muchos siglos. Drake, llamó Issei. ¿Sí? Gracias. Issei se levantó y miró su reloj, parece que nuevamente durmió mucho pues ya habían pasado 3 días y ya era muy tarde como para ir a la academia así que simplemente decidió quedarse en casa, no tenía ánimos de ir de todas maneras así que decidió que se presentaría a clases al día siguiente, pero pronto se arrepintió de eso cuando Drake lo hizo salir para entrenar. Mientras tanto en la academia Kuo ese mismo día. Por favor, Sotan, dijo cierta Mao de coletas. One-sama, ya te dije que no, dijo la presidenta del consejo estudiantil. Pero esa fue la decisión que se tomó entre los líderes de facción, insistió ella.
Pues en ese caso deberían decirle ustedes, dijo Sona sobando sus sienes. Pero Sotean, si le decimos nosotros se negará, dijo con un puchero la Mao de coletas. ¿Y qué les hace pensar que será diferente conmigo? Preguntó Sona cada vez más irritada. Porque parece que a Issei-chan le gusta si tú eres la única que puede convencerlo, dijo la chica mágica sonriendo dulcemente. La cara de Sona adquirió un color rojo intenso por la vergüenza, pero eso pasó rápidamente a ser un rojo de furia. Solo me están usando para hacer que Issei-kun acceda a sus peticiones. Preguntó exigió exclamó Sona molesta. Sotean, no lo veas de esa manera, piensa que si lo haces estarás ayudando a que haya paz, además de que le estarías haciendo un favor a Issei-chan, insistió Sona. ¿Y cómo exactamente le estaría haciendo un favor al convencerlo? Preguntó escéptica y molesta. Piensa en que así Issei-chan ganará muchos puntos buenos de papa y mama para que ambos se casen, dijo la sonriente Mao. Una vez más la cara de Sona se sonrojó por la vergüenza al escuchar eso. Mi respuesta seguirá siendo un no y es definitivo, dijo Sona sin dejar espacio a más discusión por parte de su hermana. Vamos Sotean, ¿acaso no crees que es buena idea convertir a Issei-chan en un héroe para las facciones? Preguntó Serafal. Al día siguiente. Definitivamente no, dijo Issei con seriedad. El día de entrenamiento había sido duro, pero fructífero para el castaño, aún estaba lejos de poder alcanzar su objetivo, pero al menos había progresado. Sin embargo, ahora que Issei había ido a la escuela, después de clases fue repentinamente llamado por el consejo estudiantil. Uno de los miembros de nombre Reya lo llevó a una sala de reuniones y cuando llegó se topó con la sorpresa de que, además de Sona y su clan, así como el clan Gremori, ahí estaban Serafal, Circech, Azazel y Miguel. Les dije que se negaría, murmuró Sona para sí misma sintiéndose culpable por esta situación en la que estaba Issei. A pesar de que la joven demonio habló en voz baja, los demás pudieron escucharla, pero decidieron dejar de lado su comentario. Pero Issei-kun, ¿acaso no te gusta lo que tenemos planeado? Preguntó Circech. El castaño frunció el ceño y se cruzó de brazos. A Issei se le había explicado lo que los líderes de las facciones querían. Ellos le pidieron que ayudara en los conflictos contra la Brigada Caos y que con sus logros se volvería un símbolo de respeto en común entre las razas, un héroe, un ídolo para los jóvenes y el pilar que sostendría la alianza entre facciones y que fomentaría la paz así como la buena relación entre las diferentes razas. ¿Y por qué habría de gustarme su idea? Preguntó Issei. Piensa en esto como una buena oportunidad de apoyar a las facciones, además de que te volverías popular y los seres sobrenaturales te respetarían, ya no serías molestado tampoco, ¿no es eso lo que querías? Ofreció y preguntó el Mao pelirrojo. HMP, convertirme en un héroe para las facciones, es la idea más estúpida que he escuchado, lo siento pero no cuenten conmigo, dijo con un bufido molesto. Ciertamente Issei debía admitir que la idea no era tan descabellada, sin embargo, ya sea por paranoia o su rencor personal contra las facciones, Issei vio en ese plan solo la forma en que él sería sometido a las órdenes de las facciones. Vamos chico, solo piensa en todo lo que conseguirías, lo popular que serías, el respeto que tendrías y las mujeres que estarían a tu disposición, incitó a Azazel. Sona frunció el ceño al escuchar las palabras del caído, en especial la parte de las mujeres. Lo que Azazel no sabía era que a Issei le molestaba que trataran de comprarlo y más aún que trataran a las mujeres de esa manera, como simples objetos, por eso al escuchar a Azazel lo único que logró fue hacer que se molestara aún más. Yo ya les había dejado en claro que no quería tener que ver con las facciones, mientras no me molestaran yo no los molestaría, aclaró Issei. Lo sabemos, pero por favor piensa en... Las palabras de Miguel fueron interrumpidas por el castaño que habló nuevamente. Pero nada, ustedes lo que quieren es usarme como su marioneta, quizás sus intenciones sean buenas y el método beneficioso para ambos, pero no me importa cuántos beneficios tenga esa idea, si yo realmente no quisiera la tranquilidad y hubiera querido unirme a un bando, créanme que hubiera preferido unirme al bando de Opis, declaró con brusquedad Issei. ¿Qué insinúas? Preguntó Circech con seriedad. No insinuó nada, solo aclaró un hecho, respondió Issei con seriedad. ¿Acaso nos estás amenazando? Volvió a preguntar Circech, esta vez con severidad.
Y dale con lo mismo, ya les dije que no busco problemas, siempre que no me molesten yo no los molestaré, dijo cada vez más molesto Issei. La tensión era casi palpable en el lugar, tanto Circe como Issei se estaban fulminando con la mirada, Circe incluso comenzó a liberar un poco de su aura, y con solo eso fue suficiente para aterrar a los demonios más jóvenes, Issei sin embargo ni siquiera se inmutó ante esto para sorpresa de los presentes. Yo me voy de aquí, dijo con un suspiro exasperado. Issei se dio la vuelta y se dirigió a la salida, no queriendo provocar más problemas y eso pareció hacer que Circe dejara de liberar su aura. Por favor espera joven Issei, pidió Miguel. Issei ya había abierto la puerta, pero se detuvo antes de salir y se volteó a ver al arcángel. ¿Qué quieres Miguel? Preguntó con brusquedad el ojiverde. Issei-chan, ¿por qué te niegas tanto a ayudarnos? Preguntó Serafal con ojos de cachorro. Issei frunció aún más el ceño y le dio una última mirada a Circe antes de darle la espalda a los líderes nuevamente, pero antes de salir les dio su respuesta. Porque odio a las facciones, gruñó con odio el castaño. Y tras esas palabras Issei se fue cerrando con fuerza y brusquedad la puerta, aunque la respuesta de Issei dejó a los líderes de facción consternados, incómodos y, aunque no lo quisieran admitir, preocupados. Ellos mismos sabían que Issei era fuerte, lo habían comprobado en su pelea con Valley, pero también pudieron notar que cuando el Akuryukou planeaba acceder a la Juggernaut Drive, como les había explicado a Sacel que iba a hacer Valley, Issei también se estaba preparando para hacer algo que posiblemente le hubiera dado la oportunidad de hacer frente al blanco, el que era lo que iba a hacer no lo sabían, pero ahora eran conscientes del impulso de poder que la Juggernaut Drive les daba a sus portadores y les preocupaba que Issei tuviera algo escondido con el poder de hacer frente a un dragón celestial. También estaba el hecho de que Issei ahora contaba prácticamente con 3 Sacred Gear, 2 de ellas del nivel Longinus y encima una que, si bien no es destructiva, Issei demostraba que podía usarla de manera eficiente, haciéndolo alguien de temer hasta para los líderes de facción. Circe-chan, creo que acabas de meter la pata, dijo Serafal. Yo. Exclamó sorprendido el pelirrojo. Siendo honestos, el joven Issei solo estaba dando su punto de vista, no quiso amenazarnos, dijo Miguel. Pero él... Circe, interrumpió a Sacel. Lo conozco de menos tiempo que tú, pero estoy casi seguro de que si no hubieras sobrereaccionado hubiéramos sido capaces de convencerlo, dijo a Sacel. Antes de que el pelirrojo pudiera decir algo más para defenderse, otra persona se adelantó en tomar la palabra. Ustedes son unos tontos, dijo Sona chocando sus manos en la mesa. Los líderes voltearon a ver a la joven demonio y la vieron con el ceño fruncido y sus ojos algo llorosos. Ver a su hermana de esa manera le dolió a Serafal, pero antes de que cualquiera pudiera decir algo Sona salió corriendo de la sala de reuniones posiblemente en busca del joven dragón. El repentino arrebato de su líder había impactado al clan Citri, sobre todo porque fue con los líderes de facción y eso provocó que los jóvenes demonios tardaran un poco en reaccionar antes de salir en busca de su rey. En la sala de reuniones se quedaron los líderes de facción que se sentían de alguna manera culpables por lo sucedido, el que se sentía especialmente más culpable era el pelirrojo, pero a la persona que más le afectó la reacción de la morena adolescente fue a la Mao de coletas. Sona corría por los pasillos de la academia buscando al castaño y desde la ventana lo vio fuera del edificio y fue testigo de cómo sacó sus alas de dragón para luego irse volando. La morena estaba preocupada por el castaño, había accedido a ayudar a los líderes, pero no esperaba que las cosas salieran de esa manera, sabía que Issei no estaría de acuerdo y no pudo evitar sentirse culpable por haber actuado en contra de lo que quería el chico. Issei aterrizó fuera de su casa y simplemente entró para luego dirigirse a su cuarto, estaba molesto, enojado por lo que había sucedido en la academia. Drake, llamó Issei. ¿Qué sucede compañero? ¿Tú crees que hice lo correcto? Digo, lo que ellos quieren hacer es con buenas intenciones, pero honestamente yo, realmente no quisiera tener que ver con ellos, dijo Issei con una mirada melancólica. Bueno compañero, yo no soy quien para hablar, después de todo en la guerra yo y Albion matamos a miles solo porque nos interrumpieron cuando peleábamos, dijo Drake. Esto hizo que a Issei le saliera una gran gota de sudor. Tienes razón, no eres quien para hablar, dijo Issei con una sonrisa divertida. Justo en ese momento un círculo mágico apareció en el suelo de su habitación.
¿Otra vez? Es que no puedo estar solo ni por un rato, se quejó Issei. Bueno, si es eso lo que realmente quieres entonces me iré, dijo una voz con tristeza. La repentina voz hizo que Issei abriera bien grande sus ojos y se paró rápidamente encontrándose con la imagen de una cabizbaja Sona. Sona, no quise, yo solo, pensé que, bueno, creí que era alguno de los líderes, tartamudeó Issei queriendo corregir su error. Sona esbozó una pequeña sonrisa que se convirtió en risitas bajas. De todas maneras, ¿qué te trae por aquí? Preguntó Issei un tanto sonrojado. ¿Acaso viniste para convencerme de hacer lo que dicen los líderes? Preguntó en un tono sombrío. Para nada, negó Sona con la cabeza. Eso hizo que la expresión de Issei se relajara. En realidad vine porque estaba preocupada por ti, admitió con un leve rubor en sus mejillas. ¿De verdad? Preguntó algo sorprendido Issei. Sona sintió un tanto avergonzada. Al saber eso Issei sintió una calidez en su pecho, sin embargo no supo qué más decir. Sona tampoco sabía qué decir y ambos se quedaron en un silencio incómodo y después de un par de minutos fue Sona la que rompió el silencio. Issei-kun, lo que dijiste en la academia, ¿lo dijiste en serio? ¿De verdad odias a las facciones? Preguntó Sona con tristeza. Issei asintió cambiando su expresión a una más sombría y seria. ¿Eso quiere decir que, me odias? Preguntó Sona con la mirada en el suelo. Issei abrió los ojos sorprendido por la pregunta y la verdad es que eso era algo que ya se había preguntado antes. Sona, ¿qué es lo que siento por ella? Pensaba Issei. No, no te odio Sona, dijo Issei. La morena levantó la cabeza viendo al castaño con lágrimas en los ojos. Lo cierto es que odio a las facciones, odio lo sobrenatural, debería odiarte por ser una demonio pero, no te odio, creo que, es todo lo contrario, meditó Issei en voz alta. La cara de Sona se volvió de color rojo brillante al escuchar eso, una sensación de calidez inundó su pecho y casi podía sentir las lágrimas en sus ojos, lágrimas de felicidad. Sona, sé que ellos tienen buenas intenciones, pero honestamente, no quiero tener nada que ver con sus asuntos. ¿Tú crees que hice lo correcto al negarme a ayudarlos? Preguntó Issei. Sona abrió mucho los ojos al escuchar esa pregunta, de verdad Issei quería su consejo en esto aún sabiendo que ella es una demonio. Sé que mi decisión es egoísta y de ser el caso, eso como no me hace igual que los caídos o los demonios. Preguntó Issei. Issei sin embargo se dio cuenta de algo. No es que quiera decir que tú seas así, de hecho tú eres la única que he visto que no es como la mayoría de los demonios, lo que quiero decir es, bueno, yo, creo que mejor me calló, dijo Issei nervioso queriendo corregirse para luego simplemente quedarse callado avergonzado por lo que dijo. Sona sonrió divertida por la actitud del castaño, era interesante verlo portarse de esa manera cuando hace menos de una hora lo había visto muy serio, incluso enojado con los líderes de facción, sin contar que su actitud general se había vuelto diferente desde que había comenzado el año escolar. Está bien Issei-kun, dijo la morena Citri. Sona se sentó en la cama junto a Issei, apoyó su cabeza en su hombro y tomó su mano, entrelazando sus dedos con los suyos, ni siquiera ella misma sabía por qué estaba haciendo esto, ella no se comportaba de esa manera y aún así algo dentro de sí misma sentía la necesidad de hacer esto. Si realmente quieres que te dé mi opinión, yo diría que no estás haciendo nada malo al negarte, dijo Sona. Esto captó inmediatamente la atención y el interés de Issei. Los demonios somos seres codiciosos y egoístas por naturaleza al igual que los caídos, incluso admito que yo he sido egoísta muchas veces por mi beneficio personal, admitió Sona. Ya veo, dijo Issei. Aunque la respuesta de Sona no tenía nada de malo, lo único que hizo fue confirmarle a Issei que solo estaba haciendo lo mismo que hacían los seres que se habían ganado su odio. Pero, continuó Sona. La morena se separó de Issei y lo miró directamente a los ojos aún sujetando su mano. La diferencia entre tú y las dos razas es que tú buscas tranquilidad y no lastimar a nadie, mientras que los caídos e incluso mi raza busca el beneficio personal aun si eso significa lastimar a otros, dijo Sona. Issei admitiría que se sorprendió por las palabras de la morena, él no lo había visto de esa manera y que fuera Sona la que se lo dijo lo hizo sentir bien, además de que podía ver el punto de la chica e incluso Drake tuvo que estar de acuerdo con sus palabras.
Issei no pudo contener las lágrimas que salieron de sus ojos y sin que la chica se lo esperara, el castaño la abrazó con fuerza. La situación hizo que Sona se sintiera nerviosa. Cualquier otro tipo que se hubiera atrevido a hacer algo así ya estaría suplicando por su vida, pero aquí estaba Issei y la morena no sabía cómo reaccionar. Al escuchar sus sollozos, Sona dejó de lado sus dudas y se dejó llevar por sus sentimientos. La heredera de Cítrico respondió el abrazo y dejó que Issei se desahogara hasta que se quedó dormido. La joven demonio, al ver a Issei dormido entre sus pequeños senos, lo separó de sí y lo acomodó cuidadosamente en su cama, dando gracias a la fuerza de demonio que poseía, o de lo contrario no creía ser capaz de aguantar su peso. La joven Sona vio con una pequeña sonrisa cómo dormía el chico por el que había comenzado a tener sentimientos de afecto. Dulces sueños Issei-kun, dijo Sona con una cálida sonrisa.